Muchos expertos coinciden que existe la sensación de que estamos entrando en una nueva etapa en el mundo y que como todo cambio profundo va a producir turbulencias hasta que se asiente la nueva sociedad, es decir, el nuevo amanecer. Recordemos las palabras de Juan Pablo II en Fulda, Alemania, en el año de 1977. Estamos ahora ante la confrontación histórica más grande que la humanidad jamás haya pasado. Estamos ante la contienda final entre la Iglesia y la antiiglesia, el Evangelio y el antievangelio. Esta contienda va a terminar en la purificación del mundo, el derramamiento del nuevo Pentecostés, el triunfo del corazón inmaculado de María y una era de paz como la Santísima Virgen profetizó en Fátima. También en el siglo XIX, la profecía de la venerable Magdalena de Porsche nos da una pista de cuándo comenzará ese cambio, y ella nos dice lo siguiente: han pasado 26 años desde que os anuncié las 7 crisis, las 7 llagas y dolores de María, que deben preceder a su triunfo y nuestra curación, es decir, antes de que llegue su triunfo, el mundo y la Iglesia tienen que pasar por las inclemencias del tiempo y inundaciones, enfermedades de animales y vegetales, cólera en los hombres, revoluciones, guerras, una quiebra generalizada, plagas y nuevas enfermedades, y una gran confusión. Esta beata dijo también que estamos próximos a esos eventos y que tendrá que suceder un gran evento para aterrorizar a los malvados en su beneficio. Solo tal vez pueda allí existir la conversión de esos malvados. Los signos de los últimos tiempos, sin lugar a dudas, serán de carácter espiritual, natural, social y político, y que crecerán de forma exponencial hasta que suceda el alumbramiento, como en los embarazos. Veamos cuáles son los signos que se van acumulando en este momento. Una de ellas es la pandemia del coronavirus, que ha causado estragos tanto en términos de salud como en términos de paralización de las economías y el confinamiento forzado de casi todo el planeta. Pero esto viene de antes, porque desde que apareció el SIDA en la década de 1980, le han seguido varias epidemias, una detrás de otra, como el SARS, la gripe porcina, el MERS, el ébola. Esto que estamos mencionando no es para crear miedo, sino para informar. No debemos tener miedo, porque la fe nos protege. Otro signo son las plagas. En el año 2020 se produjo la aparición de una de las peores plagas de langostas. En décadas esto no había sucedido. Enjambres del tamaño de 150 kilómetros cuadrados atacan los sembrados en África, Oriente Medio y Asia, destruyendo una granja en solo 30 segundos y volando a la velocidad de 150 kilómetros por día. Mientras que la peste porcina aún no se ha eliminado y ha matado la mitad de los cerdos de China y aproximadamente un cuarto de todos los cerdos en todo el mundo. Estamos entrando en una nueva etapa que se llama final de los tiempos, y en este video veremos cómo se están cumpliendo los signos que fueron profetizados en la Biblia. Vamos a ayudarte a comprender los signos descritos en las Divinas Escrituras, que indica que se acerca su glorioso regreso. Estos 5 signos están claramente indicados por los Evangelios y por las cartas de San Pedro y San Pablo, y se están cumpliendo en estos tiempos. El primer signo es la propagación de errores que conducen a la pérdida de la fe y la apostasía. Estos errores son propagados por falsos maestros, por teólogos famosos que ya no enseñan las verdades del Evangelio, sino herejías perniciosas, basadas en razonamientos humanos y erróneos. Ya no se habla de un Dios de justicia, sino de un Dios bonachón que perdona todo. Y esto se detalla en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 5. Cuando varios usurpen mi nombre y digan, yo soy el Mesías, pues engañarán a mucha gente. También en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 11, nos dice, aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente, y tanta será la maldad que el amor se enfriará en muchos. Pero más contundente sobre esto nos habla en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Así como hubo falsos maestros profetas entre el pueblo de Israel,
También entre ustedes habrá falsos maestros. Introducirán novedades dañinas, pero sin tardar se perderán por negar del maestro que los rescató. Muchos imitarán sus vicios, y por su culpa serán desprestigiado el camino de la verdad. Los inspirará el amor al dinero, y se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. El segundo signo es el estallido de guerras y luchas fratricidas que conducen al predominio de la violencia, el odio y a un enfrentamiento generalizado de la caridad, mientras que los desastres naturales como epidemias, hambrunas, inundaciones y terremotos son cada vez más frecuentes. Esto lo cita en el Evangelio de San Mateo capítulo 24 versículos de 6 a 8. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras, pero no se alarmen, todo eso tiene que pasar, pero no será todavía el fin. Unas naciones lucharán contra otras, y se levantará un reino contra otro reino. Habrá hambre y terremotos en diversos lugares. Esos serán los primeros dolores del parto. El tercer signo es la persecución sangrienta de quienes permanecen fieles a Jesús y su Evangelio, y permanecen firmes en la verdadera fe. Mientras tanto, el Evangelio se predica en todas partes del mundo. Esto lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos del 9 al 10. Entonces los denunciarán a ustedes, y serán torturados y asesinados. Todas las naciones los odiarán por mi causa. En esos días muchos tropezarán y caerán. De repente se odiarán y se traicionarán unos a otros. El cuarto signo es el horrible sacrilegio cometido por el que se opone a Cristo, es decir, por el anticristo. Entrará en el santo templo de Dios y se sentará en su trono, haciéndose adorado como Dios. Y esto lo vemos muy claramente en la segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2 versículos del 3 al 4. Y dice así: no se dejen engañar de ninguna manera. Primero tiene que producirse la apostasía y aparecer el adversario de la religión, el instrumento de la perdición, el rebelde que se opone por encima de todo lo que es considerado divino y sagrado, que incluso se pondrá su trono en el templo de Dios para mostrar que Él es Dios. El quinto signo está compuesto por fenómenos extraordinarios que tienen lugar en el firmamento del cielo. Por ejemplo, el milagro del sol que tuvo lugar en Fátima durante su última aparición. También en Medjugorje se ha visto muchas veces este suceso del milagro del sol o la danza del sol. También en Garabandal, y por lo tanto está presente en estos tiempos. Como lo dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 29. Después de esos días de angustia, el sol se oscurecerá, la luna perderá su brillo, caerán las estrellas del cielo y se bambolearán los mecanismos del universo. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Mientras todas las razas de la tierra se golpearán el pecho, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con el poder divino y la plenitud de su gloria.